Hola, soy José María Solanes y en este vídeo os quiero mostrar cómo cifrar una base de datos SQL Server mediante el Transparent Data Encryption, TDE para los amigos. Esta característica aparece en las bases de datos SQL Server a partir de la versión 2008, pero es una característica exclusiva de las ediciones Enterprise. Es decir, si tengo un motor de base de datos estándar, no voy a poder utilizar el cifrado Transparent Data Encryption. Versiones desde la 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016. A partir de 2016, Service Pack 1 aparece otra característica que es Always Encrypted. Lo voy a tratar en un vídeo posterior. En este solo me voy a centrar en aplicar el Transparent Data Encryption para ediciones SQL Server Enterprise. El Transparent Data Encryption, ¿cómo funciona? Pues funciona generando una clave que a la vez se protege con un certificado para la base de datos master. Sobre esta base de datos master se crea una clave para la base de datos cliente que a la vez se aplica un certificado para esa base de datos cliente, ¿no? Esto me garantiza que los datos que están contenidos en el fichero de la base de datos están cifrados. De esta forma, si alguien accede a ese fichero, me lo roban o me lo quitan, los datos que van a obtener pues no están en claro, no van a ser accesibles. Al utilizar el Transparent Data Encryption, los datos que están cargados en ese fichero, en el servidor SQL Server, sí son accesibles para las aplicaciones y los administradores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo implementar este cifrado. Para ello, tengo aquí dos máquinas virtuales para que veáis las diferencias entre edición Enterprise y edición estándar. Repito, edición Enterprise puedo aplicar esta característica, edición estándar no voy a poder cargar esa base de datos, ¿vale? Entonces, aquí tengo un host con un SQL Server 2016 Enterprise que se me corresponde a la IP 192.168.1.45. ¿Vale? Aquí tengo la consola abierta desde mi cliente y puedo ver pues Microsoft SQL Server Enterprise Edition, con lo cual voy a poder activar esta característica. Vale. El objetivo, tengo una base de datos de prueba, datos confidenciales. El objetivo es cifrar esta base de datos, ¿vale? Actualmente no está cifrada y puedo acceder a los datos. Si yo cogiese esta base de datos, la desatacho de la base de datos. Vale. Aquí tengo los dos ficheros de la base de datos, copio estos dos ficheros de la base de datos al otro servidor, en este caso al SQL Server estándar, que es este servidor que tengo aquí abajo, ¿vale? E intento añadir la base de datos. Datos confidenciales, ok, me carga los ficheros, ok, vale. Y aquí tengo la base de datos cargada, ¿no? Esto podría ser, pues, bueno, que cambio la base de datos de servidor o simplemente un robo de datos. Que yo he podido acceder a los archivos del servidor, he copiado esos archivos, me los he llevado a mi casa o a otro sitio, he cargado esa base de datos y puedo jugar con ella. Veo toda la información que ella contiene. Vale, vamos a desatacharla otra vez. Vamos a desatacharla del servidor estándar y vamos a volver a tacharla en el servidor Enterprise. Vale. Entonces, lo primero que debo de hacer para poder cifrar la base de datos es crear una contraseña para la base de datos master, ¿vale? Para ello, vamos a utilizar el comando usemaster,
nos vamos a ubicar en la base de datos master y create master key encryption by password. Aquí vamos a establecer una contraseña fuerte para esa base de datos master, ¿no? Por ejemplo, hola, esto es la clave de cifrado 17. ¿Vale? ¿Por qué pongo el almohadilla 17? Porque estas claves están sujetas a las políticas de claves del sistema operativo, con lo cual si yo pusiese sin el número 17 es demasiado obvio, seguramente me va a dar un error, ¿no? El password no cumple los requisitos de la política de contraseñas, ¿no? De complejidad de contraseñas. Vamos a ejecutar el comando command complete successful. Hemos creado la clave maestra, ¿vale? El siguiente paso va a ser crear un certificado para esa clave maestra. Con ello vamos a utilizar useMaster, go, y en vez de create master vamos a poner create certificate, nombre, certificado para TDE, with subject y un título, ¿no? Certificado para TDE. Vale, ejecutamos y en principio ahora nos ha creado el certificado. ¿Cómo lo sabemos esto? Por este comando de aquí, select asterisco from sys certificates. Aquí vemos los certificados del SQL Server y vemos el que acabamos de generar, ¿no? El certificado para TDE con su número, para qué se utiliza, encrypted by master key, etcétera. Vale. Tenemos el certificado. Siguiente punto. Tenemos que crear el certificado, el cifrado para la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a colocar en la base de datos y vamos a crear la clave de cifrado. Aquí tenemos que especificar el algoritmo que os recomiendo utilicéis el 256. Los que están permitidos es 128, 192 y 256. Encryption by server certificate. Y vamos a cifrar esta clave con el certificado que hemos generado anteriormente. ¿Vale? Me lo ha cogido todo. Certificado para TDE. ¿Vale? Digo, ejecutamos. Alerta. No quiere decir que no se haya hecho. Lo que me está diciendo aquí es de que el certificado utilizado para cifrar la base de datos no se le ha hecho ninguna copia de seguridad. Por supuesto. Estamos utilizando certificados. Podemos perder el servidor. Si perdemos el servidor, perdemos los certificados. Tendremos las copias de seguridad o los ficheros de la base de datos, pero si no tenemos los certificados y las claves, no vamos a poder acceder a esa información. Primordial que hagáis copias de seguridad de los certificados. Antes de continuar, prefiero hacer esta copia de seguridad, ¿no? Es decir, he creado el certificado, he creado las claves, he creado la otra clave, pero aún no estoy cifrando ninguna base de datos. Con lo cual, mejor antes de empezar, saco copia de seguridad. ¿Cómo voy a sacar esta copia de seguridad? Mira, aquí tengo la chuleta. Voy a utilizar la base de datos master. Vamos a hacer la copia de seguridad del certificado.
Aquí tenía para otro certificado. ¿Vale? Vamos a cambiar el nombre de la carpeta. Certificado TD. Importante, el servidor, el usuario del servicio de SQL Server tiene que tener acceso a esta carpeta. Si la contraseña, si la carpeta no existe, nos va a dar error. Lo vamos a comprobar. Vamos al servidor Enterprise, este de aquí, vamos a la unidad C, tenemos en catalán, lo ponemos certificados. ¿Vale? Venga, ejecutamos. Comando realizado correctamente. ¿Qué ha hecho ahora el comando este? Pues generarme dos ficheros. Uno con el certificado y la otra con la clave privada del certificado. ¿Vale? Estos ficheros los ha cifrado con esta contraseña que hemos puesto aquí, ¿no? Contraseña, copia, certificado. Vale, ya me está bien. Tengo ya el backup del certificado. Vale. Siguiente paso. Ya puedo empezar a cifrar los datos. No, perdón, mentira. He dejado la copia de seguridad en el mismo servidor. Lo siguiente fuera copiar esos dos ficheros, estos dos ficheros de aquí, en otra ubicación. ¿Vale? Por ejemplo, en otra ubicación, entre comillas, en otra ubicación segura, ¿no? Porque si se me corrompe el servidor o pierdo el servidor o algo, tengo que poder recuperar estos certificados, pues tendrían que estar en un lugar seguro, lejos de este servidor. No metemos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Entonces, tengo la copia hecha, vamos a empezar a cifrar la base de datos. ¿Cómo sé que una base de datos está cifrada o no está cifrada? Pues mira, tenemos este comando de aquí, select asterisco from sys.dm-database-encryption-case, que nos dice las bases de datos, y aquí hay un campo encryption state que indica si está cifrada o no está cifrada, ¿vale? Los valores, ¿cuáles pueden ser? 0, no existe ninguna clave de cifrado para la base de datos, con lo cual no está cifrada. 1, no está cifrada. Puede haber fichero, certificado, de hecho aquí nos lo está indicando, pero la base de datos no está cifrada. 2, se está cifrando la base de datos. Le hemos dado la instrucción de cifrar la base de datos, es una base de datos grande, tarda X tiempo a quedar todos los datos cifrados. 4, se está cambiando la clave, está recifrando, para decirlo de alguna forma. Y 5, se está descifrando. Teníamos la base de datos cifrada, le hemos dicho no, descífrala, va a hacer el proceso al revés y también puede tardar un tiempo. Es el tiempo que está para cifrarlo. En este caso tenemos 1. Vale. Le vamos a dar la instrucción ahora para cifrar la base de datos. ¿Cuál es esta instrucción? Lo podemos hacer por consola, con el alter database, el nombre de la base de datos confidenciales, set encryption on, o botón derecho propiedades, en la base de datos, options, y por aquí abajo tengo state. Dentro de state, encryption enable. Pues yo aquí podría darle un true para habilitar el cifrado. Lo vamos a hacer por comandos. Lo ejecutamos, intentamos ejecutar, pero es muy pequeña la base de datos y va muy rápido. No he querido enviarle la consulta para ver si sacaba otro estado, pero no, ya enseguida ya ha cifrado la base de datos esta ya ha quedado cifrada. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues esto quiere decir que si ahora intento hacer la misma operación que he hecho anteriormente de desatachar esta base de datos de aquí y atacharla en el otro servidor SQL, me va a decir que no la puede cargar.
La otra vez la ha cargado, esta vez no la va a poder cargar. No vamos a guardar nada, cerramos todas las consolas, desatachamos la base de datos del servidor SQL. Ok. Estamos en el servidor Enterprise, correcto. Program, Microsoft, SQL, SQL Data. Esta es la base de datos cifrada. Vamos al otro servidor estándar. Data. Esta es la copia anterior que yo había hecho. Esta la borro. No la tenemos atachada al servidor SQL Server. Y copiamos esta aquí. Igual como hemos hecho en la operación anterior. Vale. Vamos al servidor SQL estándar, en este caso, propiedades. Este es una edición estándar, con lo cual él no entiende de cifrados. Database, attach, ¿vale? Añadir datos confidenciales como hemos hecho anteriormente. Oh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Bueno, primero lo que ha pasado. Aunque sea una edición estándar, sí que me va a dejar hacer todo el proceso de atachar la base de datos, pero no va a poder leer los datos. En este caso, el error que me está indicando es de que el servidor no tiene el certificado con el que se ha cifrado esa base de datos. Correcto. Este es otro servidor. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Le podemos cargar el certificado. Imaginemos que se puede haber dado el caso de que hemos perdido el servidor SQL, hemos montado otra edición Enterprise, este sería un estándar, no me serviría, un Enterprise, y queremos recuperar esos datos. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Primero, abrimos la consola. En este otro servidor, estoy en el 33. Si intento ver claves de cifrado de base de datos, solo tengo el inicial, no tengo ninguna otra base de datos. Un segundo que me busco la chuleta, ya la tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Utilizar la base de datos master y voy a crear otra vez la clave de cifrado para la master. Ejecuto, ¿vale? Ya la tengo aquí. Y ahora lo que tengo que hacer, claro, no tengo el certificado que necesito. ¿Vale? Si voy al select asterisco from SIG certificates, aquí no tengo el certificado. Voy a coger la copia del servidor Enterprise. Creo que ya lo he pasado, pero lo vamos a asegurar. A la C. Sí, certificados. Aquí tengo la copia del certificado. Correcto. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser generar un nuevo certificado a partir de esa copia de seguridad. Sería utilizar la base de datos master, crear el certificado para TD, ¿vale? La ruta, certificado TDE, este sería el certificado, el fichero de la clave privada, certificado TDE.pri, y la contraseña con el que se ha cifrado esa copia de certificados. ¿Vale? Y aquí he recuperado ya el certificado. ¿Vale? Con el certificado voy a poder atachar ahora la base de datos. Vamos a probarlo. Atachar. Siguiente, datos confidenciales. No me ha dado el error de carga. Me lo va a dar ahora. Hemos dicho de que esta característica del Transparent Data Encryption solo está disponible en las versiones Enterprise. Ahora estoy en un SQL Server estándar. Me deja hacer todos los procesos, me deja atachar la base de datos, pero me da un error.
¿Cuál es este error? Base de datos sospechosa. ¿Por qué es sospechosa esta base de datos? Porque está cifrada y él no la puede descifrar. ¿Vale? Si repetimos el proceso de atachar la base de datos en el otro servidor, tiene el certificado y es una edición Enterprise, no va a haber ningún tipo de problema. Attach, datos confidenciales, bueno, ¿vale? Y puedo acceder a los datos. Vale. Perdón. Entonces, ¿qué pasaría si hago una copia de seguridad? Pues lo mismo. Botón derecho, tareas, backup, ¿vale? La copia de seguridad la puedo hacer normal, con lo cual, digamos, la base de datos estaría cifrada, pero la copia de seguridad no estaría cifrada, con lo cual la copia de seguridad se podría ver el contenido que hay, pero no recuperarlo. No sé si me explico. Vamos a hacer una prueba para verlo, ¿no? Vamos a hacer una copia de seguridad tradicional. Borramos este fichero de aquí. En backup voy a poner datos confidenciales plano. .back. No voy a cifrar esta copia de seguridad. Ok. Para comprobarlo, en Media Options, voy a verificar, voy a hacer el performance, pero Backup Options, no voy a encriptar la copia de seguridad, solo comprimirla, ¿vale? No va encriptada. Ok, vale, ya he hecho la copia de seguridad. Nos vamos al otro servidor, al estándar. Borramos la base de datos esta que no sospechosa, que no vamos a poder hacer nada con ella. Aseguramos que la edición estándar, perdón, aseguramos de que no contiene los ficheros de copia de la base de datos, porque si no, no los podría sobreescribir. Correcto. Venga, vamos a recuperar la base de datos. Restore Database. Uy, me he dejado una cosa importante. Copiar la copia de seguridad. Está en backup. Datos confidenciales. No. Se me habrá liado el servidor. Datos, Microsoft, backup. Datos confidenciales en plano. Esta copia de aquí la voy a pasar. Espera, voy a borrar todo esto. La voy a pasar al SQL estándar. Venga. Restore. Base de datos desde dispositivo. Ok. Nombre del dispositivo. Datos confidenciales en plano. Ok. Lo voy a cargar. Lo cargo. Lo cargo. Veo que contiene una base de datos, que es datos confidenciales. Ve la base de datos. Ve los puntos de recuperación, cuando se ha hecho la copia de la base de datos. ¿Voy a poder recuperar esta base de datos? Espera, para asegurarlo. Overview, si existe, que lo machaque todo. ¿Voy a recuperarla? No. ¿Por qué no voy a poder recuperarla? Error. ¿Por qué la funcionalidad no está disponible en esta edición de SQL Server? Si hago el mismo proceso en una edición Enterprise, se recupera, siempre y cuando tenga la clave. ¿Vale? Bueno, es un punto. He visto la base de datos. ¿Qué mejor que hacer la copia de seguridad con la base de datos, con la copia cifrada? Pues vamos a repetir el proceso. Backup. Para la base de datos vamos a quitar este fichero porque necesito empezar un fichero nuevo. Datos confidenciales cifrados. .back. En este punto no es la base de datos sola la que está cifrada, sino también el backup.
¿vale? No voy a poder ver qué contiene esta copia de seguridad. ¿Ok? En Media Options tengo que especificarle que me crea un nuevo medio. Los confidenciales cifrados. Perdón. Que me crea un nuevo medio, que me compruebe el backup, el checksum, y en Backup Options, aparte del comprimir, ahora puedo indicarle que puede cifrar el backup. ¿Con qué voy a cifrar el backup? Con el AES 256 y el certificado que he utilizado para la base de datos. Podría utilizar otro certificado, pero no lo vamos a liar ahora. Ok, hago la copia de seguridad completa. Nos vamos al servidor SQL Server, cogemos la copia de seguridad, la pasamos al servidor estándar. Lo paso al servidor estándar para que veáis qué pasa cuando no tengo las claves instaladas. Recuperar la base de datos, dispositivo, base de datos cifrada, ok, ahora sí, ¿vale? No tengo el certificado, no puedo ver ni el contenido que contiene esa copia de seguridad. No sé qué bases de datos puede haber dentro, ni puntos, ni nada, ¿vale? No me sirve absolutamente para nada. Con lo cual, bueno, es una forma de protegernos ante digamos, el robo de datos. ¿Por qué eso? Bueno, pues es importante porque tenemos una cosa que se llama Reglamento General de Protección de Datos, que es aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Es un reglamento que viene a reforzar la protección de datos en la Unión Europea y que su incumplimiento pues, puede ser un poco grave, con multas de hasta 20 millones de euros o lo que sería lo peor, ¿no? El 4% del volumen del negocio total anual global. Es para hacérselo pensar y aplicar este tipo de medidas, ¿no? Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis comentar algo o decirlo, lo podéis dejar en los comentarios del YouTube o en mi blog, en jmsolanes.net. Muchas gracias y hasta la otra.